les voy dando la bienvenida a todas y todos a un space más de nuestro laboratorio electoral. El día de hoy vamos a hablar sobre las opciones de la oposición de cara a las elecciones de 2024, no sin antes pasar desde luego por las de 2023. Un poco, ¿cuál es el contexto? Lo que hemos visto, sin duda hemos escuchado mucho sobre Morena, sus gobiernos, las corcholatas, los actos anticipados, cuál es la estrategia, qué es lo que están buscando, pero creo que hemos escuchado no tanto sobre la oposición. Hemos escuchado el debate va en torno a si deben de ir en coalición o no deben de ir en coalición. La coalición va por México ha señalado que van a ir juntos. En las elecciones de 2023 a lo mejor no está tan claro, pero en las de 2024 sí. Movimiento Ciudadano ha señalado también que va a seguir la estrategia de 2021 de ir solo, pero tampoco, como sabemos en política, no todo está dicho y siempre puede haber cambios. En las encuestas se perfilan algunos nombres, algunas competencias bastante interesantes. Yo he estado viendo algunas encuestas últimamente y realmente la oposición, unida o no, todavía no veo una en la que le gane a Morena. Nombres vemos varios del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano. Vemos a Luis Donaldo Colosio, a Samuel García, a Enrique Alfaro, a Mauricio Vila, a Ricardo Anaya, a Miguel Ángel Osorio, pero bueno, nada está definido, pero sí creo que estamos a 3 meses de el inicio del proceso electoral. Formalmente inicia siempre en la primera semana de septiembre, esto será en 2023, y creo que es importante ir analizando, ir entendiendo cómo se perfilan. Y para nuestro space del día de hoy, tenemos invitadas e invitados de lujo, se estrenan en nuestros spaces. En los anteriores hemos tenido invitadas que nos han acompañado varias veces, pero en esta ocasión es la primera vez que nos acompañan todas y todos. Tenemos a dos ex candidatas presidenciales, a legisladoras actualmente, Margarita Zavala, diputada actualmente en la Cámara en San Lázaro, diputada por el PAN. La verdad es que Margarita no necesita mayor presentación, su trayectoria es muy, muy, muy amplia. También nos acompaña la senadora Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también con una trayectoria muy amplia desde hace ya varios años, pasando por diferentes cargos. Y para la parte un poco de la opinión, el análisis, nos acompañan dos analistas que en lo personal a mí me gustan mucho, los leo muy seguido. Está con nosotros Carlos Bravo, regidor, analista, periodista, y está con nosotros también Luis Estrada, analista y director de SPIN, Taller de Comunicación Política. Les agradezco mucho, Margarita, Patricia, Carlos y Gracias. Luis, que nos acompañen el día de hoy. Les explicaré muy brevemente la dinámica del space, es la dinámica que seguimos en todos los spaces. Hacemos 3 rondas, las intervenciones son breves para que esto sea lo más ágil posible. Yo les planteo en cada ronda una pregunta y sobre eso vamos discutiendo. El orden lo voy alternando de acuerdo a cada ronda. Y al final, la última ronda será de conclusiones. Si entre la segunda y la tercera ronda abriremos algunas preguntas de quienes nos escuchan, que nos las pueden poner en los mensajes del space o por mensaje directo. Y la idea es que no dure el space más de hora y media para que sea lo más ágil posible y lo más entretenido posible. Y bueno, para arrancar la primera ronda, eh, a ver, yo les quisiera preguntar, bueno, ¿cuál debe de ser el papel de la oposición de cara a las próximas elecciones, tanto las de 2023 como las de 2024? Sabemos que el rival a vencer es Morena, sin duda, pero ¿qué debe de hacer la oposición? ¿No? Creo que ha intentado varias cosas y ¿cómo ve cada quien a la oposición en este sentido? Si no tiene inconveniente, le daría primero la palabra a la senadora Patricia Mercado. Bienvenida, senadora.
¿Qué tal? Pues los saludo a todas gracias por la invitación. Pues a mí, en primer lugar, me gustaría hablar de la oposición como si todas fuera la misma, estuviéramos juntas. Creo que no hay una sola oposición, ¿no? O sea, hay distintos agrupamientos políticos y me parece que eso no hay que perderlo de vista. Pero también me parece importante decir que hay un movimiento, digamos, un movimiento ciudadano muy robusto, que son, más que ser movimientos de oposición, están planteadas, ¿no? Digamos, que están trabajando para que el Tren Maya no es una oposición a que se construya el Tren Maya, sino una, digamos, oposición que se construya de esa manera, y están resisten las feministas, las mujeres, ¿no? Que no ven, digamos, vieron cerradas las estancias, las escuelas de tiempo completo, no se pone en el centro la protección de la vida de las mujeres y están resistiendo. Entonces no son oposición, son resistencias, y además en el terreno de la política, digamos, de las formaciones políticas partidarias, pues también hay distintas oposiciones. A mí me parece que el papel que tenemos que jugar es el papel de ampliar la pluralidad política, no regresar, y creo que eso se ha analizado mucho, no regresar a ese partido de Estado, a ese partido que no, digamos, que no habla con el otro, ¿no? Que tiene todo el poder. Y creo que sobre todo en Coahuila, si hablamos del 23, en Coahuila, pues ahí digamos, tanto el gobierno como el Congreso, pues es una mayoría aplastante del Partido Revolucionario Institucional, distinto al Estado de México, que gobierna el PRI, pero que el Congreso lo tiene, digamos, en una mayoría morena. Entonces creo que el reto es cómo ampliamos la representación parlamentaria, tomando todos los liderazgos que se están formando, estos movimientos de resistencia con esta diversidad social, y por supuesto que represente una pluralidad política, ¿no? Y precisamente esta pluralidad que genere los contrapesos para que no se consolide un partido de Estado. Y después una cosa que no puede suceder en este momento, y creo que ahí las distintas oposiciones, digamos, más o menos vamos por el mismo camino, es que se haga el cambio de reglas. Una reforma electoral en este momento podría llevarnos a una inestabilidad política. No están hechas las condiciones para construir la historia de las reformas políticas. Han sido acuerdos en la mesa para que todos los jugadores estén de acuerdo, ¿no? con las reglas, y finalmente, digamos, después del 24, una reforma electoral para la segunda vuelta, y para generar de verdad un régimen parlamentario, pues que ni los gobiernos del PAN, o sea, dejaron las reglas como estaban. Regresa el PRI, la ciudadanía le da una nueva oportunidad, y tampoco hay ningún cambio. Digamos, los partidos con el Pacto por México se quedaron ahí sentados conformes, y todas las reglas de relación del Estado con la ciudadanía, de formar ciudadanía y no corporaciones y clientelas, eso pues quedó intacto, ¿no? O sea, no se avanzó en una nueva organización de defensa laboral, los sindicatos siguieron ausentes en la defensa de los derechos de los trabajadores, y todo esto explotó en el 2018. Entonces me parece que esos son los retos, ¿no? Vamos a tener efectivamente en el 2023 elecciones en 2 estados de la República. Me parece que pueden ser, digamos, una muy buena, pues una muy buena entrada a lo que será el 24, en el sentido de fortalecer estos liderazgos regionales, y sobre todo, decía, tener un programa, y que ese programa, los candidatos respondan a esos proyectos. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a dejar? ¿No? ¿Qué nos enseñó el 2018? Y que realmente salgamos con esas ideas y con ese compromiso de programa. Muchísimas gracias, senadora. Margarita, diputada, ¿tú cómo ves el papel de la oposición? ¿Cuál debe ser el papel de la oposición de cara a las próximas elecciones? Al parecer, lo que ha habido hasta ahorita, pues no ha sido suficiente. Morena sigue avanzando y avanzando y avanzando y ganando y ganando y ganando. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?
No, primero darles las gracias. Yo hace ratito me tuvieron que sacar una muela y una lana, ¿verdad? Pero entonces si de repente se oye la voz medio inflamada, pues les ofrezco una disculpa. A ver, la oposición, yo sí encantada de estar en esta conversación, nada más con quienes están en el panel, los admiro, los leo, bueno, empezando desde luego por la propia senadora, eh, por, por Luis Carlos Bravo, que son los que creo que están todos ahí invitados y que afortunadamente pues los he leído constantemente. A ver, la oposición, primero hay que partir que la oposición es una figura política que existe en las democracias, que digamos los que no estamos de acuerdo con los que estaban gobernando, no se puede medir, o sea, vaya, no se puede medir diciendo son una minoría, es obvio que lo son en el momento de una coyuntura, de una elección, porque luego la oposición puede ser la mayoría, pues como el caso creo de la Ciudad de México con el 21, de repente la oposición se volvió mayoría, no es, vaya, no es un número, no es minoría, no es exactamente una minoría, la oposición es una figura política que va de no estar de acuerdo con quienes y no ser parte de los que están gobernando. Pero la oposición tiene, por supuesto, una tarea fundamental que es vigilar el poder y también construir desde la oposición. Por eso es tan importante que no consideremos la oposición política, la oposición de partidos, como lo refirió ahorita la senadora, como nada más un tema de números. Incluso te diría a ti también, ¿no? Pues yo no le estaría midiendo ahorita, menos a Morena siempre gana. Bueno, quién sabe, las encuestas dicen eso, pero yo sí veo que hay una oposición, por lo menos una oposición clara. ¿Dónde se manifiesta? Pues en distintos lugares. Desde luego hay una posición muy clara en la sociedad civil. A mí me parece que ejercicios políticos de oposición uno es aun cuando no todos los que estén aquí pertenezcamos a partidos políticos, pero pues se trata de ir construyendo. La otra, la oposición, desde el lugar en el que se buscará poner límites, pero también tiene que ser responsable y por eso es importante lo de la construcción. Y digamos, yo, por ejemplo, el otro día, y de acuerdo con lo de Patricia Mercado, comentaba que eh, yo me había sumado a lo que la oposición misma se sumó, a algunos de la oposición, los tres partidos de la alianza dijeron no vamos, o sea, nos vamos a sumar a la moratoria constitucional. Él no me gusta nada, pero bueno, ahí están. Y yo el otro día explicaba, pues si han reformado más de 45 artículos estos 3 años y todavía esperan unos 60, pues yo creo que le está quitando debilidad, le está quitando fuerza a la Constitución, le está haciendo más débil. Pero tiene que dar las explicaciones de oposiciones. Si la oposición no es un lugar no es un movimiento de protesta, el movimiento se puede tener, la sociedad civil o que lo tenga, pero la oposición debe saber que no es exactamente un movimiento de protesta, sino un movimiento que tiene que ver también con propuestas y con vigilancia y con límites. Me parece que algunos retos, pues tú los has señalado, una que pues, no es protesta, que tiene que haber, por supuesto, propuestas y en torno a ideas y a veces sí a liderazgos, pero no por fuerza un caudillo, sino pues a liderazgos que lo impulsen y debe encontrar, debe dar las razones por las cuales es oposición. O sea, somos oposición porque estamos a favor del combate al cambio climático y este gobierno no hace nada. Somos oposición porque el gobierno ha empobrecido a nuestro país, hay 3 millones más de pobres. Somos oposición porque creemos que para sacar de la pobreza no solo se necesita regalar el dinero, sino políticas públicas. Somos oposición porque estamos en contra de lo que se hizo en estas últimas elecciones, en donde los pobres obviamente son los comprados, los engañados, los que les piden el voto, etcétera. Somos oposición, que somos parte de una pluralidad que me parece fundamental. Ahora, lo importante es la estrategia que tengamos en un momento coyuntural definitivo o definitorio,
que es las elecciones del 2024. Yo sí tengo esperanza de que pueda ganarse por la oposición. Sin duda alguna la conservo, la tengo y veo que hay mucha gente que está dispuesta a seguir trabajando. Yo te lo dejaría así para iniciar un poquito más adelante las otras preguntas, pero sí es importante que desde la oposición la consideremos, la oposición la debemos considerar como una figura en la democracia. Si no estamos en democracia, entonces lo que tendríamos es una resistencia y cambiarían los retos y las funciones de la oposición. Gracias. Muchas gracias, diputada. Carlos, ¿tú cuál ves el papel de la oposición? ¿Hay una sola oposición? Las oposiciones son muchas, inclusive hay movimientos de resistencia. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo con mucho cariño a los demás integrantes del panel, quienes tengo todos el gusto de conocer. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó en un principio la senadora Patricia Mercado. Creo que no hay tal cosa como una oposición, hay oposiciones, porque a pesar de la polarización que se ha desarrollado en México, la verdad es que el espectro político y la sociedad mexicana siguen siendo más plurales de lo que parecería de alguna manera decir la polarización. Y creo que es importante que la oposición, desde la propia forma de nombrarse a sí misma, rescate ese pluralismo y reconozca el pluralismo que hay a su interior. Puede ser que todos tengan cosas en común. La primera de ellas puede ser oposición frente al López Obradorismo, que no es menor, no es poca cosa, pero también me parece importante no desdibujarse, que esa oposición al López Obradorismo no implique desconocer las diferencias en materia de trayectorias, en materia de visión de país, en materia de liderazgos políticos. Yo creo que la oposición son oposiciones. Y diría que, en primer lugar, en ese sentido, creo que el papel de la oposición no necesariamente es crear un único polo para contrarrestar al López Obradorismo, porque me parece que, en principio, eso sería tanto como asumir la fisonomía que el propio presidente López Obrador ha planteado respecto a sus adversarios. Sería como convertirse en la caricatura que el propio López Obrador dibuja todos los días respecto a sus rivales, como si todos fueran los mismos, como si todos fueran iguales. Ya no sabemos el catálogo de adjetivos: conservadores, neoliberales, hipócritas, moralmente derrotados, etcétera. Esto no, o sea, yo lo que estoy diciendo o sea, me quiero explicarlo muy bien, porque no es que yo esté de la idea de una alianza opositora. Lo que creo es que esa idea hay que pensarla mejor, hay que pensarla más, o hay que darle una segunda, una tercera pensada. Creo que de pronto se ha asumido de manera muy automática, como una necesidad ineludible, como si fuera la única alternativa para competirle a Morena. Y yo creo que no hay evidencia suficiente para sostener esa tesis con la contundencia y la convicción con la que se ha sostenido. Yo no estoy seguro de que una unión entre el PAN y el PRI, por poner un ejemplo, sume todos los votos del PRI y todos los votos del PAN. Lo he dicho ya muchas veces, creo que a veces esas son sumas que restan. Yo conozco panistas, muy panistas, pero que nunca van a votar por una alianza con el PRI. Conozco perredistas que, aunque sean muy pocos, bueno, de todas maneras también se considera la posibilidad de sumarlos a esa alianza. Conozco perredistas también, pero muertos antes de ir con el PAN o con el PRI, ¿no? Que si esa es la alternativa, pues igual prefieren entonces irse con Morena. O sea, creo que aquí, de alguna manera, se ha simplificado muchísimo la aritmética de los trasvases electorales. Y esa me parece que sería, respondiendo a tu pregunta, la primera misión de la oposición, plantearse la coyuntura del 2024 en términos mucho más elaborados, hacerle justicia a la complejidad del electorado mexicano.
Dicho eso, en segundo lugar, creo que la oposición o las oposiciones, hasta el momento, más que plantearse como tales sustantivamente, en muchos casos terminan de alguna manera siendo simplemente pues el polo anti-López Obradorista. Y creo que ese también es un error. Creo que a las oposiciones les ha faltado más sustancia, más capacidad de plantearse en sus propios temas. No basta con decir, vota por nosotros porque nosotros somos lo contrario de López Obrador. Yo no tengo claro, por ejemplo, cuáles son los diagnósticos que tienen las oposiciones respecto a lo que está pasando en México, a qué estamos viviendo, a si seguimos o no habitando en un régimen democrático, o a si tenemos quizás un régimen democrático, pero un gobierno con tendencias autoritarias, si estamos viviendo una regresión autoritaria. O sea, de entrada no me queda claro cuál es el diagnóstico de las oposiciones. Y creo que eso es importante porque de ese diagnóstico va a depender, pues, la segunda parte, que sería la propuesta. ¿Qué hacer? ¿Para qué quieren el poder? Y en eso sí, digamos, me parece importante recordar una distinción que de pronto se ha perdido en estos años y que es importante rescatar. No es lo mismo ser contrapeso que ser oposición. Los contrapesos se dedican a limitar al poder. Existen para competir por el poder. Y aunque a veces las oposiciones ocupen espacios que fungen como contrapeso, el ejemplo, digamos, paradigmático es el Congreso, ¿no? No es lo mismo, no es exactamente la misma función, ni tiene el mismo sentido. Entonces sí, como decía, creo que a las oposiciones les falta diagnóstico, les ha faltado propuesta, y cuando digo propuesta me refiero no solamente a una visión de país, a una serie de soluciones, de políticas públicas. Creo que les ha faltado liderazgos y les han faltado de pronto ideas fuerza. No hay nada en las oposiciones ni mínimamente comparable a lo que logró labrar López Obrador a lo largo de los últimos años, con pues dos ideas que se volvieron, digamos, inevitablemente López Obradorista. Una fue la denuncia de la corrupción y dos, la crítica, digamos, sobre todo de la pobreza. Las oposiciones necesitan tener ideas que las identifiquen en la mente del electorado. Todavía hoy, después de 4 años de Morena, la mayoría del electorado sigue identificando a Morena y a López Obrador con el cambio y a las oposiciones con el pasado, con la corrupción, con todo aquello que había dejado atrás, que habían querido dejar atrás. Y por último, ya con esto cierro, además del diagnóstico y la propuesta, creo que a las oposiciones pues les va a hacer mucha falta en 2024 una estrategia clara. Me parece evidente que en este caso no se trata nada más de cómo aglutinar el voto que no es de Morena, si hay o no hay una alianza opositora, en qué términos, con qué propuesta, con qué candidatura, etcétera, sino creo que también hay una pregunta muy importante y muy difícil, que es cómo rascarle votos a Morena. Porque incluso las oposiciones aglutinadas en una alianza única, llegue o no llegue Movimiento Ciudadano, ahorita podemos hablar de eso también, creo que no puede ganar si no asume la necesidad de quitarle votos a Morena. Y creo que el esquema polarizador no ayuda para eso. Me parece que en Morena hay una suerte como de voto blando o de voto desencantado que está dispuesto a escuchar, está dispuesto a considerar, pero en muchos casos me parece que las oposiciones no están sabiendo hablarle a ese electorado. Esa sería, digamos, mi respuesta a tu pregunta sobre el papel de la oposición. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que muy, muy claro. A ver, Luis, ya para cerrar este primer bloque, el tema de la oposición, o sea, no solo cuál es el papel, tú que eres un experto en comunicación, ¿en ese papel está comunicando bien la oposición o no lo está alcanzando a hacer? Gracias, Arturo. Un saludo a Margarita, Patricia, Carlos y a quienes nos escuchan. Y gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo creo que hay una expectativa respecto de los partidos
que son oposición al gobierno, que quizá es demasiado alta y que eso ha generado también un poco un problema de identificación con el electorado. Y esa tendencia de la gente de decir necesitamos lo contrario que lo que está haciendo López Obrador, incluso hay quienes se preguntan dónde está un líder o una líder a la altura de López Obrador, pues también pasa por esa frustración al querer tener el valiente al líder más importante de la política en México en los últimos quizá 30 años. Y eso creo que es parte del tema respecto de lo que puede llenar la oposición o los partidos de la oposición sobre la expectativa que tiene la gente de su desempeño. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho respecto de lo que evalúan del gobierno, por ejemplo, de lo que hacen en las cámaras, Senado y diputados, de lo que se hace a nivel local, incluso en los gobiernos, las competencias por congresos locales o presidencias municipales, creo que están leyendo de forma incompleta y tratando de querer tomar la salida fácil para derrotar al partido en el gobierno, que pues, como dices, cada vez van ganando más puestos a nivel gubernatura, por ejemplo. Entonces, el esquema es el siguiente. El electorado que antes era del PRI, que fue el partido que más distritos, que más estados llegó a ganar y que antes de que hubiera la primera alternancia en la presidencia, pues ahora todo ese electorado se ha ido claramente a Morena, una especie de realineación hacia el partido de Morena. Entonces los electores están, la base electoral del PRI está con Morena. Y luego las élites, de una forma u otra, que podemos platicar de eso más adelante, también han estado muy cercanos a Morena o eventualmente ceden a Morena al momento del día de la elección. Entonces, Morena es un poco la versión del PRI de los 80s en esa característica, tanto en su electorado como en el comportamiento de las élites. Y esa parte me parece que en la historia demostró en su momento, por ejemplo, para el PAN, que ese efecto demostración que lograron con presidentes municipales exitosos o presidentes municipales, que luego pudieran ser candidatos a gobernador y que luego fueran gobernadores o gobernadoras exitosos y entonces pudieran tener después candidatas o candidatos fuertes a la presidencia, con la alianza con el PRI y con el PRD, en buena medida frustra ese desarrollo de las fuerzas locales y de un cambio que va de la periferia al centro, porque si en algún estado le toca al PRI, por ejemplo, por alguna razón en los acuerdos, así como le toca al PAN otro estado, por alguna razón en los acuerdos, pero que en realidad muestra la fuerza, los liderazgos locales del partido que no tiene la candidatura a la gobernatura se frustran, se pierden, y eso me parece que daña a los partidos al corto y mediano plazo. Evidentemente, creo que la idea de una alianza, más que una cuestión de juntar a todos los partidos y a ver si con eso alcanza para derrotar a Morena, pues en buena medida lo que está haciendo es limitar las carreras políticas y el desarrollo de la política cercana con la gente, que pues a lo mejor eso es lo que está castigando de alguna u otra forma los electorados de algunos estados. Entonces, creo que la forma en la que debiera los partidos contrarios al partido que gobierna es entender, primero, que estamos en un sistema presidencialista donde existe una figura y se necesita una figura que aglutine a las fuerzas, así son los regímenes presidencialistas. Segundo, que este partido, digamos, dominante, que es Morena, ya se ha podido derrotar en el pasado y la fórmula no tiene por qué ser distinta, y que la alianza en buena medida está frustrando estas carreras y estos desarrollos de potenciales figuras políticas que pueden de alguna forma hacer crecer a nivel estatal, primero municipal, estatal y luego federal. Y por último,
que lo que las oposiciones, los partidos de la oposición proyectan en este momento es una expectativa no cumplida, en buena medida sí planteada por el presidente por esta división entre los conservadores, que son sus enemigos, y él, que es quien gobierna, pero que no han sabido utilizar la información que tienen todos los días, que ahí está la conferencia de prensa del presidente López Obrador, para poder tener lo que necesiten para sus discursos, para sus campañas, para sus programas de gobierno, para políticas públicas, en fin. Creo que ahí es parte del tema que debieran poner un poco más de atención si quieren realmente ser competitivos, como lo han sido en algunos estados, pero sobre todo las dos elecciones que vienen el próximo año y por supuesto en el 24. Muchísimas gracias, Luis. A ver, creo que aquí hay algunos puntos que voy nada más a señalar, ¿no? Creo que es importante decir que hasta ahorita un poco lo que se ha planteado es si debe de haber una sola oposición, toda en alianza junto a cualquier costo, o hay diferentes oposiciones, ¿no? Y no solo las partidistas, sino también todos estos movimientos que han mostrado resistencia al presidente y a la 4T, a Morena. Es importante ver un poco qué es lo que debe de enfocarse de cara a 2024. A mí me parece que hay diferentes planteamientos. El planteamiento de Va por México, que es hacer una sola alianza y buscarlos derrotar a cualquier costa. Y el planteamiento del Movimiento Ciudadano, que es buscar una alternativa, crecer desde lo local y empezar desde ahí a quitarle. Yo lo que veo un poco a partir de los números es que, pues, lo cierto es que el PAN, el PRI, sin duda el PRD, de 2018 a la fecha, han ido perdiendo posiciones de gobierno, posiciones electorales. El último reporte que sacamos en el laboratorio, advertíamos que, bueno, pues, mientras Morena tiene el día de hoy, la oposición difícilmente llega a 8 gobernaturas. El PRD realmente le aporta muy poco o prácticamente nada a la alianza opositora, y por el contrario, Movimiento Ciudadano se ha fortalecido. De hecho, el PRD y Movimiento Ciudadano como que han invertido un poco. El PRD era un partido con presencia nacional, tenía presencia en casi todos los estados, tenía gobiernos, y hoy en día tiene presencia en poquito más de la mitad de los estados. No es gobierno en ninguno de ellos, y en los congresos se ha reducido. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues es gobierno en 2 estados, tiene presencia en prácticamente todos los estados. No solo Morena gobierna 22 entidades federativas, Morena es mayoría en 23 congresos locales. Entonces, aquí un poco es cuál debe ser la estrategia de la oposición, de cada uno de los partidos políticos de cara a las futuras elecciones. Debemos de buscar un poco que haya cuál es el objetivo de ganarle a Morena, o el objetivo realmente debe ser plantear un proyecto que sea distinto a lo que está planteando Morena, ¿no? Distinto a las refinerías, a los aeropuertos fallidos, a las obras a capricho, a ir separando el que haya mexicanos de diferentes niveles, unos que sí tienen más derechos, otros que no tienen, y a esta polarización que se ha dado. Ahora, para empezar un poco esta tercera ronda, hablando sobre cuál debe ser el objetivo, cómo ganarle a Morena, o si a cualquier costa, o a partir de un proyecto real, cómo lograrlo. Me gustaría empezar en esta ocasión con Margarita Zavala. Diputada, te escuchamos. Pues muchas gracias. Sí, yo alguna vez planteé hace unos meses ya de que sí es necesario un replanteamiento de la alianza. Yo también desde un principio, y la alianza no por fuerza suma votos. Vaya, no se trasladan los votos de un partido político a otro porque hay una alianza. Yo creo que en ese sentido, y menos los que les correspondería a la oposición actual. Y me parece que son votos más razonados, y entonces no es tan sencillo decir, pues yo voy a aportar tantos.
Creo que hay un replanteamiento, que es necesario replantearlo así en la alianza, pero además también nos ayuda a revisar bien qué queremos y que si seguimos con lo que veníamos haciendo, como se decía ahorita, pues lo único que va a pasar es que van a ser los mismos, no va a haber, me parece que la oposición debería buscar lo más fresco, alguien fresco que aglutine, que mire hacia adelante, y eso es importante, pero lo más importante es la definición misma de lo que es una alianza. Y de lo que es la propia oposición y el ejercicio de la alianza de oposición. Yo sí les diría, a ver, no hay condiciones democráticas, ya no las hay, pero eso no que ya pasemos directamente al autoritarismo. Me parece que hay condiciones democráticas que tenemos que rescatar o sostener. Una de ellas, desde luego, es la oposición, pero sí ha sido muy maltratada en estos días, en los años electorales. Yo no creo, no, me parece que el que esté avanzando más Morena y no la oposición, pues me podría parecer natural. Lo que no estoy tan seguro es que eso se vaya a traducir en votos. En el 21 de la Ciudad de México, donde ni remotamente daban a una oposición ganadora en la Ciudad de México. Ahora, yo creo que uno de los datos que ahorita no dijo, bueno, ni Luis ni Carlos, es que los partidos políticos que forman parte de la oposición, pues están muy metidos en sus problemas internos. Y si seguimos tardándonos a los procesos, a que no nos van a decir cómo va a ser el proceso, o nadie va a saber cuándo va a empezar, pues puede acabar eso un dedazo yo pongo a fulano y otro pone a fulano y a ver quién quita el número que pensó y ese se queda. Y yo sí veo con preocupación pues la falta de acuerdos de proceso, que yo creo que es importante para el 2024. Pero no sé si por ahí va la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Y que se plantea mucho. Morena tiene a sus aspirantes en campaña, ya sea lo que diga la ley o ya sabemos que no les importa mucho la ley, pero los tiene ahí exhibiéndose constantemente. Parece ser que en los diferentes partidos de oposición todavía esto no ha arrancado el proceso, no hay ni siquiera reglas claras, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante que menciona Margarita. Para continuar con esta segunda ronda, le voy a dar en esta ocasión la palabra primero a Carlos Bravo Regidor, porque tiene un compromiso a las 9 de la noche y tiene que salirse. Entonces, Carlos, adelante. Muchas gracias. A ver, yo, digamos, quiero tomar un poco la estafeta donde la deja Margarita en un tema muy concreto que es las candidaturas. Hasta este momento, según las encuestas que yo he consultado, la principal figura de oposición en términos de preferencia no es alguien del PAN, del PRD ni del PRI, sino alguien de Movimiento Ciudadano, que es Luis Donaldo Colosio. Creo que en este momento, para el electorado, él representa esa figura que decías, Margarita, de alguien fresco, alguien nuevo, pero que además tiene muy enigmáticamente, combina dos características que son muy difíciles de encontrar en una misma persona. Por un lado, es nuevo, es joven, es fresco, como se dice coloquialmente, no tiene cola que le pisen, pero por el otro lado tiene un gran reconocimiento. Su marca, como dicen los estrategas, es muy conocida por su apellido, básicamente. Entonces, en realidad, esa preferencia por Colosio, pues es interesante también porque Movimiento Ciudadano, si uno pregunta la preferencia partidista por Movimiento Ciudadano, pues anda por ahí del 7-8%. Pero las encuestas que miden no nada más preferido, sino preferencia por aspirante, pues le dan cuestión del 26% a Luis Donaldo Colosio. Es decir, él trae un superávit de casi 20% por encima del partido que lo postularía.
Y a mí me parece interesante eso, creo que dice algo, creo que eso dice más del electorado que de él, de entrada, de que el electorado está dispuesto a escuchar, a probar. Sabemos, lo ha estudiado muy bien Alejandro Moreno, que el electorado mexicano es sumamente volátil. Recordemos que en las últimas 3 elecciones presidenciales han ganado candidatos de 3 partidos distintos. Yo no sé si en 2024 se vaya a mantener esa tendencia o no, pero de entrada creo que tenemos mucha experiencia acumulada de que el electorado mexicano es un electorado que quiere cambio y es un electorado impaciente con eso. López Obrador tiene ciertas características que quizás vacunen a Morena contra esa tendencia que ocurrió en el 2012 contra el PAN o que ocurrió en 2018 contra el PRI, ¿no? Pero lo de Colosio me parece interesante, insisto, porque creo que algo dice del electorado. Yo recuerdo también que en 2018, Margarita, tú encuestabas muy bien, tú salías alta en las encuestas y el problema fue que el partido no te dejó competir. Y yo de pronto me pregunto si las dirigencias partidistas de cara al 2024 están dispuestas a postular figuras que quizás no pertenezcan a su propio grupo dentro del partido, o figuras que quizás terminen rebasándolos o los amenacen en términos de su capacidad de controlar al partido. De pronto me parece que las dirigencias de oposición están muy cómodas así como están. Percibo lo que llamaría una suerte como de chuchización de las oposiciones, refiriéndome a los chuchos en el PRD, que de pronto se convirtieron, digamos, en una oligarquía que tenía capturado al partido, que no ganaba, pero que estaba muy cómoda en esa posición. Y de veras a veces pienso, estas son las dirigencias que necesitamos para tener a los mejores candidatos de oposición. Tengo mis dudas. Muchas gracias, Carlos. Creo que planteas cosas interesantes, ¿no? Uno, nuevamente en la línea de Margarita, el tema de los procesos internos de los partidos y los conflictos internos, y sí, estas son las dirigencias que necesitamos. Creo que en el PAN se ve un poco menos la división, pero en el PRI es clarísima la división y los enfrentamientos y demás. Y el otro punto que también es una pregunta que yo tengo, yo justo hoy vi una encuesta en la que Luis Donaldo Colosio es el que más batalla daría desde la oposición. En las encuestas que hoy vi, Movimiento Ciudadano traía como 10% en la intención del voto. Y ahí la pregunta es, entonces, la estrategia es postular al que mejor encueste o ¿cuál debe ser? Ahora, le voy a dar por este particular punto, le daré la palabra a Luis Estrada para que cierre la senadora Patricia Mercado y nos dé el punto de vista no solo de ella, sino también un poco cómo lo ven desde Movimiento Ciudadano. Luis, te escuchamos. Gracias, Arturo. A ver, creo que hay un punto muy importante y ojalá lo explique lo más claro posible. Las encuestas el día de hoy lo que reconocen es el nombre de las personas. No hay campañas todavía y derivado en buena medida de los conflictos internos que bien menciona Margarita, es porque no se han puesto de acuerdo para arreglar de alguna forma cómo poder impulsar a las figuras de su partido. Quien está más contento con que los partidos que son opositores a Morena no tengan hoy en día un proceso claro de selección es, por supuesto, el presidente, que él, pues, es el proceso, el que le guste a él, y pues, mientras tanto que se hable y que llenen los espacios los candidatos de Morena. Pero la razón por la cual Luis Donaldo Colosio está primero en las encuestas es porque se llama Luis Donaldo Colosio. Si ustedes hacen una encuesta simplemente con la fotografía de los candidatos sin el nombre, nadie va a reconocer a Luis Donaldo Colosio. Entonces, las encuestas no están midiendo en ningún otro caso más que el reconocimiento de nombre. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, las candidaturas en Morena
se resuelven, entre comillas, por encuestas, porque a fin de cuentas es el nombre más reconocido el que tiene la ventaja. Por eso Delfina va en primer lugar en el Estado de México, porque de todos los que compitieron, 60 y tantos que compitieron, es la que tiene el reconocimiento de nombre, evidentemente también por su trayectoria como presidenta municipal y el intento de haber sido candidata anteriormente, pero si no en el gabinete, su intención hubiera bajado por alguien más que sí hubiera tenido esa visibilidad. Entonces, creo que no hay que irse con la finta de lo que dicen las encuestas. Yo creo que las encuestas deben entenderse hoy que lo que miden reconocimiento de nombre, igual también, por cierto, que las encuestas que miden la aprobación del presidente. Es algo muy abstracto y que no necesariamente todos tienden a explicar muy bien o a preguntar de la misma forma o incluso a discriminar entre quienes votaron o votaron. En fin, podremos hablar de ese tema en unos países por sí solo. Repito, creo que los procesos internos que hoy tienen a los partidos que forman la oposición ensimismados y emproblemados para definir procesos de selección y que claramente la alianza complica aún más, están evitando o alentando u obstruyendo el hecho de que las y los candidatos puedan tener un despegue en la opinión pública y estén más allá de lo que muestran las encuestas, que es meramente el reconocimiento de nombre. Muy bien. Entonces, creo que es importante el punto que hace Luis sobre las encuestas. Senadora, ¿ustedes cómo lo ven en Movimiento Ciudadano en particular? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuál es la estrategia a seguir de cara a 2024? Mira, bueno, primero no me gustaría como que se quedara la idea de que soy vocera de Movimiento Ciudadano. Al ser parte, comparto las ideas, las propuestas que se están presentando desde la dirección de Movimiento Ciudadano, que efectivamente es primero hacer programa, hacer proyecto y con eso poder construir las candidaturas. Creo que el tema de empezar, digamos, de esto en donde estamos metidos, sobre todo la coalición gobernante, digamos, lo ha hecho, de discutir nombres, de estar sobre nombres y lo que hacen esos personajes, pues de alguna manera también el caudillismo, la concentración de poder, este sistema presidencialista que no terminamos, ¿no? de quitárnoslo de encima y de pasar a un régimen parlamentario de segunda vuelta, digamos, donde realmente, digamos, el equilibrio en la toma de decisiones, pues es un equilibrio real. Entonces, me parece que efectivamente en Movimiento Ciudadano lo que se está preparando, digamos, estamos trabajando de diagnóstico, programa, a partir de escuchar, ¿no? De escuchar a esos que están en resistencia, a esas que están en resistencia, a los expertos, expertas, gente, digamos, que puede hacer estos diagnósticos y estas propuestas para finalmente tener un programa, un proyecto con el cual se construyan las candidaturas, ¿no? Estas candidaturas que pueden venir de todos esos, que decía Carlos, esa complejidad, ¿no? Esa complejidad del electorado mexicano, esa complejidad de los movimientos, esa complejidad de los agraviados, que son liderazgos que se han formado en lo que le duele a la gente, en lo que en el día a día, digamos, en la vida cotidiana, pues son los dolores que se expresan y que esos movimientos con esos liderazgos están digamos, presentando. Se le hacía hace poco, digamos, ayer, una entrevista a Claudia Ruz Massieu del PRI, que es parte de esta alianza, y ella decía algo que me parece muy coherente, muy congruente. O sea, hay tres señores ahí poniéndose de acuerdo en una alianza para construir una alianza y donde no hay, digamos, una apertura, una consulta, un diálogo con la sociedad para saber efectivamente para dónde ir, ¿no? Y donde efectivamente, a partir de esos tres señores, bueno, yo lo pongo, digamos, como un elemento, pues claro que se dan las confrontaciones internas en los partidos políticos, porque finalmente
realmente, pues lo que quiere la militancia, esa militancia bien agraviada, porque no le toca cuando tiene una vida, ¿no? de construcción de su liderazgo, porque en la alianza pues le toca al otro. Eso, digo, así es, ¿no? Pues si haces alianza, pues así es, no todo te toca y tienes que distribuir eso. Pero entonces un programa para responder a esa pregunta que decía Carlos, de para qué se quiere el poder, o sea, cuál es el diagnóstico, y para qué queremos llegar a ese poder. Y yo creo que una de las cosas que de ninguna manera podemos hacer las oposiciones es entrar para ganarle a Morena en todo, digamos, a toda costa, ¿no? Como si ese fuera el objetivo cuando está representando millones y millones de personas que por alguna razón ven en ese mensaje, en ese lenguaje, en esa manera de hacer gobierno, pues ven la salida a su problemática, ¿no? Y por el otro lado, pues ven efectivamente a este frente, incluso a nivel regional, que han sido de alguna manera los responsables de sus tragedias, los responsables de sus, decía yo, de sus dolores, ¿no? Entonces me parece que efectivamente, primero sí tenemos que presentar programas, claro que queremos ganar, claro que queremos llegar, digamos, al poder ejecutivo, pero bueno, pues a lo mejor tenemos que pasar, ¿verdad? Primero por el fortalecimiento del parlamentarismo, por el crecimiento de la representación parlamentaria, que bueno, lo hemos visto, o sea, sí se han parado reformas que las oposiciones no estuvimos de acuerdo y entonces separaron esas reformas y seguramente no solamente por esta declaratoria de moratoria de algunas fuerzas políticas en el sentido moratoria para hacer reformas constitucionales, sino porque en este ambiente donde no se puede hablar, no se puede generar, digamos, un lenguaje en una iniciativa legislativa que nos deje a todos bien, pues bueno, efectivamente no pasarán ya la mayoría de las reformas que quiere el Ejecutivo. Entonces yo me quedaría ahí, digamos, en programa, candidaturas que reflejen esas ideas, que reflejen eso de por qué queremos llegar al poder y de verdad comprometernos desde una posición absolutamente autocrítica de que como fuerzas políticas no fuimos capaces antes de cambiar las reglas porque en ese momento nos caían las reglas del presidencialismo, ¿no? Cuando llegó la alternancia y se gobernó por distintas fuerzas políticas, la una, el PRI. Nos caía muy bien el presidencialismo y hoy, pues sí, o sea, se nos vino encima porque efectivamente hay un presidente con esa fuerza, digamos, para imponer esa autoridad única al conjunto de sus seguidores. Entonces, esos errores, bueno, pues esos errores finalmente en este momento tenemos que, pues de alguna manera, pagarlos para no hacer esa política de todos contra Morena, para quitarlos y finalmente ponernos nosotros que decidimos que somos los mejores y tenemos las mejores opciones. Si las tenemos, yo creo que en Movimiento Ciudadano hay un proyecto, hay un programa, hay una idea de fortalecer estos liderazgos regionales. En el Estado de México, Juan Cepeda, pues es un liderazgo que es izquierda, que se podría estar en Morena incluso, pero se formó en la izquierda, es una izquierda democrática, viene con un gran apoyo social y bueno, pues ahí construiremos ese pluralismo para que finalmente lo que se imponga no sea el presidencialismo autoritario, sino lo que se imponga sea el pluralismo en nuestro país. Muchísimas gracias, senadora. A ver, creo que aquí hay dos puntos muy interesantes, ¿no? Uno es que deben de buscar ganarle a Morena a toda costa. No hay que olvidar que las elecciones de 2024 son muy grandes. La presidencia sin duda es la elección principal, pero hay elecciones en el Congreso, hay elecciones en los estados, gubernaturas, congresos, municipios. Deben de decir, bueno, pues Morena a lo mejor ya tenemos perdida la presidencia o está más difícil la presidencia, hay que concentrarnos en las otras elecciones, hay que tratar de tirarle a todo, frenar el avance Morena,
¿Qué debe de buscar? Y la otra es, ¿le hace falta a los partidos de oposición reflexión, autocrítica, análisis interno, o pues ya lo hicieron y que se sigan como van, o hay que detenerse tantito en el camino un poco antes? Esto sería ahorita para esta última ronda, algunas conclusiones. No nos han llegado mayores preguntas, más bien no nos han llegado preguntas, pero bueno, para esta última ronda, y regresamos contigo, Margarita, y después vamos con Carlos Bravo antes de que se tenga. Sí, bueno, yo creo que sin duda alguna los retos de la oposición está también en sus propios procesos, y yo es en lo que, vaya, es lo que veo que pasa el tiempo, y no estoy preocupada en que haya un nombre o un apellido, sino más bien en los procesos para ponerse de acuerdo. Y eso sí va a ser importante porque la alianza no solo representa una figura que en condiciones no democráticas a mí sí me parece necesaria, no me gusta dar por, porque, por fatalidades, ¿no? Pero me parece absolutamente necesaria. Entonces, uno de los retos es que se pongan de acuerdo, que hay un proceso y que la alianza sea una verdadera alianza, no un reparto de sillas. Y eso es importante, no es un reparto de puestos. Entonces, a mí que me preocupa un poco de pronto una visión en donde a ver qué puesto nos acomodamos y quiénes ganan. Ganan los de los propios partidos que estén en el grupo, ni siquiera todos los del partido, sí, que estén en el grupo, que era un poco lo que por ahí decían, en el grupo que manda. Y que el reto yo también lo pasaría a la sociedad civil. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil para pedirle a estos partidos, que son el único instrumento para acceder al poder, que tiene que hacer la sociedad civil para convencer de algún modo a los partidos políticos? Y no vas a decirle no voy a votar por ti, porque yo sí creo que en el caso de Morena, porque no es solo un partido, sino las condiciones que no son democráticas, y porque creo que la democracia es exactamente lo que necesitamos, yo sí soy de las que diría, yo votaría por el que ganara Morena, que me encantaría decir que sería nada más por propuestas. No, me parece muy importante que aparezca entre los nombres alguien que le paga nada a Morena. Pero no basta con los de los partidos, creo que se tiene que revisar. Si el proceso, y voy a tratar de explicar otra vez, si el proceso se hace antes, perdónenme, un personaje, hombre o mujer, que pueda impulsar las ideas, el movimiento, las campañas, pues puede no ser tan conocido, porque le damos tiempo para que se conozca, y porque creo que en la medida en que nada más miremos a los mismos, pues nos vamos a encontrar con los mismos, y entonces sí, creo que eso va en detrimento de la alianza y de lo que queremos con la alianza, que sería ganar, o en detrimento de la propia oposición y su eficacia y su estrategia. Entonces, bueno, va por ahí, me parece. Yo sí urge a la oposición a que adelantara un poco los procesos, replanteara las alianzas y que no se convirtiera en esto un reparto de sillas o en un reparto de acuerdo a las proporciones. Si el ciudadano o la ciudadana es buena para ser parte de un gabinete, es de las mejores, que lo sea, y no me va a importar si es del PRI o si es del PRD o si es del PAN, pues no, bueno, importará, pero será también secundario. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo por que sean los mejores y que hacia la sociedad puedan ganar. Muchísimas gracias, diputada. Carlos, antes de que tengas que salir, tu reflexión final o tu comentario final. Te escuchamos. Ok, bueno. Decía que yo creo que el tema de la alianza no podemos darlo por sentado ni tampoco descartarlo. Me parece muy sugerente, muy provocadora la pregunta que nos dejaba por ahí Margarita Zavala diciendo, bueno, ¿hay condiciones democráticas o no? Ella respondía que no. Yo sinceramente titubeo al responder esa pregunta. A veces pienso que sí, a veces no.
Creo que la respuesta al final estará dada un poco por lo que pasa en 2023 con la renovación de varios consejeros en el INE. Morena no tiene la capacidad de imponer a sus propios consejeros, pero sin los votos de Morena no se puede nombrar a nadie. Entonces estoy un poco a la expectativa de ver qué pasa ahí, pero creo que la pregunta es fundamental, incluso para determinar el programa, la candidatura, la estrategia de las oposiciones. O sea, creo que cada partido de oposición se tiene que hacer la pregunta sobre si seguimos en democracia o no, sobre si la competencia va a ser democrática o no. Y en función de eso tendrá que tomar sus decisiones, si se unen o no se unen, cómo, con quién, etcétera. Ahora, también creo, y esto quizás en esto estoy en desacuerdo con Margarita Zavala, yo creo, insisto, en que no necesariamente la opción más efectiva para derrotar a Morena es una unión de todos los partidos de oposición, porque, insisto, los votos no siempre se suman. Entonces, creo que va a depender, o sea, dependería de las circunstancias, dependería de la respuesta que den cada uno de las preguntas que decíamos. E insisto, yo no estoy seguro, la verdad, de que las actuales dirigencias de la oposición vayan a tomar la mejor decisión en función de esas preguntas. Tenemos que confrontar la posibilidad de que esas dirigencias, con toda la lógica oligárquica de cúpula que opera en todos los partidos políticos en México, en este caso puede que favorezca a Morena, porque Morena es un partido muy desordenado internamente, porque pues, es un partido muy poco institucionalizado, pero muy disciplinado políticamente, porque es un partido que tiene mucho poder y es un partido que tiene un liderazgo muy fuerte. Creo que el PAN, por el partido más institucionalizado, pero en este momento menos disciplinado. Creo que el PRD no es ni una ni otra, y creo que el PRI en este momento se debate. Es un partido relativamente institucionalizado, pero con un liderazgo que ha operado de una forma muy desinstitucionalizante. Entonces, creo que eso también, digamos, el doble juego entre la vida interna, la conflictividad interna de cada partido y su competitividad hacia el exterior, es un factor fundamental en la ecuación sobre si alianza o no alianza y en qué términos. Quisiera terminar hablando de un caso que a mí me parece muy interesante, que es el de Movimiento Ciudadano. Porque, bueno, además del caso de Colosio, que no quiero exagerar porque me tomo muy a bien el comentario de Luis Estrada, que dice que hay que ser escéptico de las encuestas en este momento porque miden más reconocimiento de nombre que intención de voto. Creo que eso pues, es cierto, aunque, insisto, para mí ese reconocimiento que tiene Luis Donaldo Colosio algo dice del ánimo del electorado, lo descartaría tan rápidamente. Creo que el caso de Movimiento Ciudadano es interesante porque me parece que es una opción que no ha incurrido o que no se ha prestado a polarizar, que ha insistido mucho en representar una tercera opción, que no quiere decir que esté ideológicamente a medio camino entre las oposiciones y Morena. Para mí, Movimiento Ciudadano es una incógnita ideológica, porque a nivel federal los veo muy progresistas, muy de izquierda, pero a nivel estatal, en los dos estados que gobiernan, pues no los veo ni muy progresistas ni muy de izquierda. De hecho, creo que la razón de sus triunfos se debe más, en el caso de Jalisco, al colapso del PAN local y en el caso de Nuevo León, al colapso del PRI local, que al hecho de que haya un electorado progresista de izquierda mayoritario en uno o en otro estado. Y creo que pues, en ese sentido la apuesta de Movimiento Ciudadano ha sido muy interesante. Es un partido de oposición todavía pequeño, pero boyante, pero pues creo que este tipo de contradicciones como las que estaba yo observando ahorita, pues cada vez van a obligar, cada vez se van a hacer más evidentes y van a obligar al partido pues a decantarse de una manera más congruente. Veo al PAN también muy desdibujado, con un liderazgo, la verdad, muy menor, microscópico, lo diría
y bueno, del PRI, ¿por dónde empezar? Creo que el PRI en este momento es su principal enemigo, y veo en Alito Moreno a una figura, bueno, que el presidente vio con buenos ojos, pero que al mismo tiempo el presidente y su coalición se han dedicado a debilitar porque así lo quieren. Quieren que Alito Moreno sea el dirigente del PRI, pero que esté débil y que permanezca ahí para poderle pegar y pegar y pegar y a través suyo desacreditar a toda la alianza. Y hasta ahorita creo que han tenido relativo éxito. Entonces, insisto, descarto la posibilidad o incluso la conveniencia de la alianza, pero me parece que en este caso, la verdad, no deberíamos confundir la realidad con nuestros deseos. Y por mucho que quisiéramos una alianza fuerte, una alianza competitiva, eso no necesariamente va a ocurrir y eso hay que construirlo y hay que revisar los datos, las intenciones de voto del electorado, el historial hasta ahora de las alianzas, de verdad no es como para echar las campanas al vuelo, ¿no? Morena es un partido todavía mayoritario y ese hecho nos obliga a pensar, bueno, una alianza que se plantea fundamentalmente como anti-López Obradorista, ¿realmente le va a hacer mella a esa coalición mayoritaria? No estoy seguro. Creo que la gente votó de una manera muy contundente en 2018 por Morena y los partidos de oposición harían bien en tratar de interpretar ese ánimo y lo que hubo detrás de ese voto mayoritario a la hora de pensar qué hacer en 2024. Muchísimas gracias, Carlos. A lo que comenta Carlos y a lo que se ha comentado, nos hacen algunas preguntas que vienen llegando. Una es, nos preguntan si los movimientos o los colectivos como el de Sí por México deben de sumarse o deben de considerarse como estas oposiciones y serán un factor en las elecciones, aunque sean, digamos, un partido político formalmente. También nos preguntan si, digamos, la posición de los partidos opositores a Morena será distinta ante una presidencia de López Obrador que ante una ya no presidencia de López Obrador, de, digamos, de alguien distinto. Ya el juego es distinto. Mencionamos, López Obrador es un líder político de mucho peso y, digamos, con mucha experiencia. Quien sea la candidatura de Morena será igual y habrá que tomar el mismo papel o cambiará esto la estrategia. Y bueno, varios comentarios respecto del papel de Movimiento Ciudadano, la estrategia, cómo se ha ido construyendo y algunas dudas que genera. Es un partido, si bien no nuevo, pero que se ha renovado y que se ha posicionado como una alternativa. Así se planteó en 2021 y así se siga planteando, pero que tiene gobiernos que iniciaron como con mucha expectativa, pero pues que han tenido sus propias problemáticas. Parece que tanto Enrique Alfaro como a Samuel García habrá que valorarlos en función de cómo han resuelto ciertas problemáticas, no más cómo las heredaron. Y bueno, creo que hay varias cuestiones aquí en el tintero y también el papel del PAN y el papel del PRI en esto, ¿no? Un PRI que pues está cada vez reduciéndose más, con muchos problemas internos, y un PAN que no se ve claro los liderazgos al interior del partido de cara a una elección tan importante. Entonces, creo que con estos temas a esta última ronda o a estas conclusiones ya para concluir el space. Senadora Patricia Mercado, usted, le doy la palabra a usted. Sí, muchas gracias. Bueno, primero sí, como conclusión, me parece que sí hay que desatar ese proceso para construir programa y candidaturas. Efectivamente, Movimiento Ciudadano está ahí. Efectivamente, en términos ideológicos y políticos, necesita hacer así, digamos, en su nueva etapa de renovación, pues obviamente empaquetar sus ideas, su visión, su propuesta en digamos, en un nuevo proyecto, en un nuevo programa, con mucha relación con
conocimiento y con estos, decía, movimientos en resistencia para poder tener un programa que empate después con estas candidaturas como congruentes con ese programa. Y nada más me gustaría decir que me parece que sí, que es decir, el Movimiento Ciudadano llegó a Jalisco por ese colapso del PAN, pero finalmente ha ratificado elección tras elección, ha ratificado sus gobiernos, ¿no? Me parece que hay buenos resultados en esos gobiernos, aunque efectivamente necesitamos pues ponernos de acuerdo, y esa es la idea de hacer un programa socialdemócrata que recoja lo mejor del socialismo democrático, lo mejor del liberalismo, en el sentido de una agenda de derechos, de libertades, y que apueste por la justicia social que tanto le hace falta a nuestro país. En Monterrey, Luis Donaldo efectivamente está gobernando muy, digamos, con ideas absolutamente progresistas frente a todos los temas, las mujeres, el feminismo, los derechos de la diversidad sexual, todo el tema del desarrollo sostenible. Se ha puesto un reto muy grande para volver Monterrey, digamos, una sociedad que se respete en términos de la toma de decisiones con protección del medio ambiente, que bueno, están teniendo una crisis del agua, digamos, muy, muy importante. Entonces me parece que, digamos, sí, ese es el tema, cómo hacemos congruente esta renovación, este programa, esta visión con las candidaturas. Por eso me parece muy importante esto de desatar, digamos, los procesos para tener que todas las oposiciones lo hagan, digamos, la mayoría, la coalición gobernante también lo hará en algún momento, aunque está apostando por el fortalecimiento de nuevos caudillos, digamos, que se queden en lugar del actual presidente, pero, digamos, las oposiciones, pues mostrar como otro camino, otra altura, que los problemas tan complejos que está viviendo México frente al contexto internacional y frente a sí mismo, pues realmente merece que nos atrevamos, no a decir generalidades, sino de veras hacer compromisos y un programa donde la ciudadanía, las familias, las comunidades puedan verse reflejados en sus necesidades y entonces puedan cambiar, digamos, a estas nuevas propuestas, ¿no? Entonces me parece que necesitamos, como las oposiciones, o por lo menos donde estamos ubicados en Movimiento Ciudadano, es claro que queremos ganar la presidencia de la República, claro que queremos ganar los ejecutivos de los estados, ¿no? Al mismo tiempo que esto digamos, que hay que fortalecer la democracia a través de hacernos cargo del pluralismo y de la diversidad social que tiene que expresarse con su palabra, con sus propuestas, con sus mensajes en los parlamentos, ¿no? Y también creo que yo no tengo ninguna duda de que vamos a entrar al próximo proceso electoral reglas democráticas. Hay un Instituto Nacional Electoral que está validado y sabrá en las encuestas, la gente, la gran mayoría de la población mexicana confía en el INE, sacó estas últimas elecciones que había, digamos, que se dio una confrontación muy grande con el presidente, la sacó bien, la sacó limpia, se contaron los votos. Me parece que sí tenemos tenemos instituciones, el Tribunal Electoral también no se rinde, ¿no? En todas sus resoluciones. Entonces me parece que tenemos un entramado institucional que no lo va a tumbar alguien en 4 meses, nos costó muchos años y no es un entramado débil, es un entramado fuerte. Y si habrá problemas, compras de votos, digamos, pues lo hemos tenido muchísimos años, que no logramos detener, digamos, las malas acciones electorales antes de llegar el día de la elección, ¿no? Pero finalmente, como decía, me parece que sí las reglas y que me parece las instituciones nos van a dar esta posibilidad. Y por último, me parece bien importante esta pregunta en el sentido de qué pasará después, ¿no? También qué pasará después del 24. Efectivamente,
Este liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es un liderazgo único, es una forma única, ¿no?, que se construyó en los pasados 10 años o más, ¿no?, que estuvo dándole y dándole, pero efectivamente la relación de las oposiciones con un nuevo gobierno, con estos otros liderazgos que están en la mesa, que están propuestos para llegar a la presidencia, me parece que llegamos a una situación distinta y sí creo y estoy convencida, como pasó en la Ciudad de México, como pasó en las últimas elecciones, que la ciudadanía va a apostar por no darle la mayoría en el Congreso, sino realmente sostener, como lo ha hecho en las últimas elecciones, en los últimos, digamos, no solamente en esta pasada del 2021, sino en otras elecciones de otro tipo de gobiernos, ha sostenido el pluralismo. O sea, sí se vota, y bueno, lo habrán estudiado claramente, digamos, sí gana una opción el gobierno, pero los congresos tienen, digamos, pluralidades, no ya completas, pero sí tienen estas pluralidades, ¿no? Entonces, y además yo creo, ahora sí por último, que pues finalmente las elecciones no se ganan, digamos, creo que en una sociedad y en un régimen democrático que vivimos, que yo creo que hay que, digamos, tenerlo y por supuesto defenderlo, las elecciones no se ganan ahorita, o sea, todos realmente creo que va a haber una competencia electoral, que todas las posibilidades van a estar abiertas, incluso Movimiento Ciudadano, que es una propuesta, digamos, en este momento podríamos decir de minoría política, aunque tiene liderazgos como Luis Donaldo, digamos, que están en la cabeza de la gente y en la posibilidad de ser un liderazgo competitivo, pues las posibilidades están abiertas, o sea, las elecciones no se ganan con tanto tiempo, las elecciones se ganan casi el último mes y casi el día en la urna, por supuesto, con reglas democráticas que me parece que son las que sostenemos. Entonces, vaya toda la oposición unida, que yo no soy de esa posición, me parece que no sirve, que no es creíble, que no se puede, que pensamos de manera distinta, que hay que construir proyectos que reflejen la complejidad y la diversidad política y social de nuestro país, pero bueno, pues que finalmente sí tenemos que, digamos, tenemos que apostar, ¿no? Tenemos que jugar para que no tengamos el dilema de vamos al Congreso o vamos a ganarle a Morena, ¿no? Sino que realmente las dos cuestiones se puedan hacer y que eso esté en nuestra mente y en nuestro actuar, ¿no? Día a día, porque las posibilidades, repito, están abiertas. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. Luis, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que ahorita mencionó una cuestión, Margarita, que creo que es claro y se debe de revisar, y es el tema de las alianzas. Al tener que repartir posiciones entre los integrantes de las élites de los partidos que la conforman, cierra naturalmente el paso a la sociedad civil y a los ciudadanos que quieran entrar. Entonces, esa es una gran paradoja, porque la alianza dice, por un lado, que quiere representar un proyecto lo suficientemente incluyente y que recoja de alguna u otra forma las inquietudes de la ciudadanía, pero al momento en el que se ven obligados a negociar qué entregar y qué darse entre ellos, no solo, como decía hace un momento, frustra las carreras de los políticos de los partidos que quedan fuera de la alianza porque simplemente en ese estado no les tocaba por algún acuerdo popular, sino que especialmente porque no les alcanzan los puestos a repartir y lo que negocian entre ellos, dejan fuera a la sociedad civil. Y es por eso, me parece también, y para atar un poco con lo que estaba diciendo hace un momento Patricia, es cómo entonces la sociedad civil se tiene que manifestar o buscar una salida, y en ese sentido Movimiento Ciudadano se vuelve de repente en esa opción que no es el partido gobernante, que no es la alianza de los en la cúpula, sino un partido como una tercera vía que bien han sabido
promover entre ellos, y que de repente, pues sí, también tienen o postulan y luego ya no a candidatos como Roberto Palazuelos o el propio Luis Donaldo Colosio. Esa es la varianza que tiene la entrada de Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que la gran resolución que necesitan los partidos es ver cómo el guión que les da el gobierno todas las mañanas de lunes a viernes se sabe y se entiende cuál es la intención, cuál es el resultado, cuál es el avance de lo que tienen para saber contrastar fácilmente con lo que está haciendo el gobierno en lo que está funcionando y en lo que no está funcionando, incluso, repito, en las propias palabras del presidente. Y también, entonces, cómo aglutinar a la sociedad civil y a los propios partidos. Yo creo, honestamente, que la alianza es una cuestión que no es sostenible en el tiempo. Aquellos que hablan de gobiernos de coalición en un sistema presidencialista, pues simplemente ignoran que los incentivos a permanecer unidos en un sistema presidencialista son prácticamente nulos. No estamos en un parlamento, no lo vamos a estar, no hay una cultura de la elección o la elección consecutiva o la reelección que permita cierta independencia de los legisladores. En fin, hay ciertas normas establecidas en el sistema mexicano que además no me parece que vayan a quiera con la reforma que se está proponiendo. Bueno, el asunto de la segunda vuelta también podríamos hablar un especie completo de por qué no es conveniente la segunda vuelta desde el punto de vista, en fin, pero creo que hay muchos retos y el tiempo se está acabando y los partidos políticos que forman la oposición, ya sea en alianza o por su cuenta, necesitan resolver y empezar a proponer primero un programa y después, sin tener que estar tan preocupados por quién lo debe encabezar. Muchísimas gracias, Luis. Margarita, un comentario final tuyo respecto a estas últimas preguntas que hicimos. Sí, claro que sí. Mira, la verdad es que yo sí veo el tema con un poco más de urgencia, porque yo sostengo que no hay condiciones democráticas, por lo menos completas. Hay una amenaza clara a la democracia, porque la democracia no depende, no contamos con el gobierno, porque no tenemos presidente demócrata. Cree que como tiene el cargo, tiene la razón en todo. Entonces, no es dialogante y podemos ver elementales valores democráticos que han sido anulados. Por supuesto, la pluralidad, la tolerancia, el respeto, pero el más elemental es el de la libertad de expresión. Y perdónenme, pero esto está pasando por meses y se está limitando la libertad de expresión. Y de ahí, lo que yo les digo, la urgencia de a la oposición como un instrumento de todos para rescatar la democracia y salvar al país. Ustedes me están dando opciones a algunos, dicen, bueno, es que eso podría irse para tal partido, claramente para Movimiento Ciudadano. No sé, cuando estemos encima de las cosas, pues va a haber un momento en que digamos, ¿por qué no nos unimos todos? Porque estamos frente a un poder enorme que ya nos dio una probadita de su capacidad para destruir la democracia, la dio en su propio partido. No son demócratas y si no son demócratas, menos van a ofrecer democracia para el país. Y al contrario, todos los meses hay una claridad en términos autoritarios. ¿Qué necesita la oposición? Pues sí, replantear quizá la alianza, pero desde luego que tiene que pensar que tiene que ir unida porque tiene como nunca un reto respecto de un poder totalmente dominante que está muy lejos de querer ser democrático y no requiere ser polarizante, al contrario, dialogante y defensor de la democracia, pero por supuesto unido y que la gente no sienta miedo de la debilidad de los partidos de oposición porque van separados. Yo sí estoy convencida de que debe haber un mayor esfuerzo y de pronto las discusiones se tornan muy interesantes, pero partiendo de algo que no existe, que son condiciones democráticas, o por lo menos, pues es una democracia que ver su existencia o su
o su continuidad de los partidos de oposición, de la sociedad civil, pero que por parte del gobierno pues no le interesa. Entonces, gran reto para todos, para todas, para ver la sociedad civil. Este es un espacio donde la oposición está platicando, y yo creo que si esto lo multiplicamos en Space, pero también en las propias universidades, en la calle, en los foros, podemos construir entre todos una fuerza que a la propia ciudadanía no le dé miedo enfrentar al Todopoderoso. Lo digo también por los empresarios, que nadie puede decir nada, vaya, en condiciones también poco democráticas, pero en condiciones mejores, pues un empresario yo hubiera dicho, oigan, yo no le lleno el formato, o me lo llevo a mi casa y no se lo lleno, o ahorita voy a hacer lo posible. No, aquí, por ejemplo, pues los empresarios ya les pasaron charola, ya les pasaron su extorsión y no se dijo nada. El más valiente, pues más bien filtró a la prensa el formato. Entonces yo sí veo con preocupación lo que está pasando, y creo que el tema de la libertad de expresión es lo que nos está sucediendo, y que debería poner las alertas y darnos cuenta que o vamos todos juntos o se nos va a complicar más, y este país no merece que se le complique tanto el rescate y la continuidad democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Creo que hay varios temas que se apuntan y que se han analizado y se han reflexionado respecto al papel de las oposiciones. Como lo dijo la senadora Patricia Mercado, no es una sola oposición, hay varias oposiciones, diferentes partidos políticos, diferentes propuestas, y también hay oposiciones que no son partidos políticos, que son movimientos y que desde su trinchera también han enfrentado al gobierno y también forman parte del debate público. Creo que es importante analizar las estrategias, si la oposición debe de ir unida, si debe de ir cada una digamos, desde su proyecto, si el único objetivo debe ser derrotar a Morena a cualquier costa, o realmente un proyecto alternativo. Cómo se tiene que construir la oposición o las oposiciones, si desde lo local, o debe de construirse este bloque único, si debe de pelear la presidencia, si debe de pelear en todos los escenarios, si debe de privilegiar alguno. Creo que es importante entender las encuestas, aunque las encuestas, yo no soy muy fan de las encuestas, me parece que su margen de error es bastante amplio, no metodológicamente, sino ya en cuanto a los resultados, pero hay que entenderlas en su... Creo que ahorita lo que marcan las encuestas, la fotografía que dibujan, es que las figuras del movimiento ciudadano son las que tienen mayor preferencia entre el electorado, aunque no así ya como partido político, Movimiento Ciudadano, o como coaliciones. Es así, Morena sigue a la cabeza en todas las encuestas, o en prácticamente todas las encuestas, pero también las encuestas es distinto ya cuando se pone nombre y apellido y conforme se va acercando. Como lo señalaron tanto Margarita Zavala como Patricia Mercado, falta mucho para la elección, pero creo que son temas que se tienen que ir discutiendo. Los procesos internos de los partidos políticos serán fundamentales. Habrá que ver qué tanta oportunidad hay en los procesos internos de competir. Habrá que ver también qué tanto los partidos políticos se abren y resuelven sus conflictos internos, o siguen en estas lógicas. Y bueno, finalmente me parece también que es importante considerar las condiciones del país, ¿no? La figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también las condiciones democráticas que hay, ¿no? Aquí aprovecho para hacer el anuncio. Próximamente sacaremos un documento, un análisis que hicimos de algunos riesgos democráticos, y creo sobre todo que estos espacios y muchos otros en los que hay análisis, reflexión, en los que nos vayamos informando, vayamos hablando sobre lo que viene para las elecciones, son muy importantes. Yo les agradezco a la senadora Patricia Mercado, a la diputada Margarita Zavala, a Luis Estrada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente Tweet Space. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.